Capítulo 3. Calígrafos, impresores y grabadores. Los primeros años del siglo XIV vieron el florecimiento de las grandes ciudades de Europa. El ambiente era favorable para los creadores de letras y los pintores de cuadros. La prosperidad en las plazas de los mercados, en los castillos y en las catedrales trajo unos clientes capaces de pagar y deseosos de hacerlo por los libros y las ilustraciones que ahora nos hablan de aquellos tiempos. Estos fueron los grandes días de los libros escritos a mano, que eran una obra de arte. Para hacer un solo libro, tenía que trabajar durante muchas y largas horas un grupo de artesanos, escribanos, iluminadores y encuadernadores. Así que no resulta sorprendente que llegara a ser una profesión de extremado valor. El coste de un libro era alto. A finales del siglo XV tendríamos que haber pagado tanto como media docena de gansos, 2 pares de zapatos o medio barril de cerveza por una sola página. Y en aquellos días, eso era un montón de dinero. Aquí en la Catedral de Herford tenían en tanto aprecio sus libros que no solo los encerraban bajo llave, sino que también los encadenaban. Así que si en aquellos días alguien quería pedir prestado un libro de la biblioteca, tenía que leerlo aquí, en el extremo de una cadena. Para lograr estos objetos tan apreciados hacía falta un grupo de artesanos. El curtidor preparaba las hojas de piel de oveja o de piel de becerro, pergamino, que luego serían las páginas del libro. El escribano hacía el texto. El rubricante se encargaba de las letras rojas y de los encabezamientos. Y las decoraciones y aplicaciones de pan de oro eran tarea del miniaturista o iluminador. Si había alguna anotación musical, era el encargado de añadir las notas el anotador de música. Pero para empezar había un trabajo para el aprendiz. Tenía que trazar una serie de líneas rectas para poder escribir encima de ellas. Lo primero que se debía hacer después de haber preparado las pieles era coger un punzón o algo parecido y perforar a la vez un buen número de pergaminos. De este modo, al ir a trazar las líneas en el libro, estas coincidirían unas con otras. Si le doy la vuelta, aquí se verá en esta cara de la página donde ha trazado las líneas muy claramente. Y en la otra cara también se puede ver. De esta manera no resulta necesario marcar las dos caras, con hacerlo en una es suficiente. En un taller bien organizado, por cada 3 copistas había por lo menos una persona que vigilaba continuamente el trabajo. He estado hojeando este libro y si miramos con atención, podemos observar que se cometió una falta en la transcripción musical que tuvo que ser borrada. Los copistas tenían un sistema de marcar en los bordes y señalar donde había un error. A veces incluso se reían de sus propios errores pintando manecitas que señalaban hacia la zona del texto donde se había cometido la falta, o donde había que sustituir alguna palabra o volver a poner otra que faltaba. En alguna ocasión he llegado a ver que faltaba una frase entera, y en el lugar donde esta fue escrita se dibujó una quejita. Y a su alrededor un grupo de hombrecillos con cuerdas y poleas tratando de subirla donde la flecha apunta y donde otro hombre, otro trabajador apunta hacia el sitio en que falta la frase. Un copista moderno no tiene equipo de ayudantes. Tiene que ser curtidor, rubricante, miniaturista y anotador musical, todo en uno. Y es posible que ni siquiera tenga un aprendiz. Él mismo tiene que comprobar sus propias páginas y a pesar de todo seguirá cometiendo faltas. Estoy viendo que algo está pasando aquí, y es que si sigo escribiendo en este tamaño no me va a caber todo en la cinta que he dibujado y no me queda más remedio que volver a empezar nuevamente. Pero no es una gran catástrofe. Haré como mis predecesores de la Edad Media. Hay una manera de eliminar errores. Lo que tengo que hacer es coger un cortaplumas muy afilado con el cual rasco la capa superior de las muchas que tiene la vitela y sin ningún temor. Cuando antes nombré a mis predecesores de la Edad Media, lo hice pensando en los antiguos manuscritos. Si miramos detenidamente una de sus páginas, nos daremos cuenta de que a menudo el copista cometía errores y tenía que rascarlos y corregirlos. La única diferencia es que nosotros
Una vez que hayamos terminado de rascar, podemos decir dónde se ha hecho esto muy fácilmente porque la superficie nunca se queda tan lisa como al principio y a lo largo de los siglos la suciedad tiende a acumularse en los sitios donde se han efectuado las correcciones. Y de esta forma es como, después de 600 años, nos damos cuenta de dónde hubo un error. Cuando he conseguido eliminar toda la tinta, la superficie de la piel sigue estando algo áspera, por lo que la limpio un poco con mi dedo pulgar para tratar de igualarla con el resto del pergamino o vitela. El paso siguiente consiste en aplicar en esta zona un poco de grasilla para que la tinta no se corra. Voy a emplear otro truquito. Voy a unir la W con la A mientras escribo. De esta forma, la impresión que las letras causan en la vista es tal que el ojo podrá pasar inmediatamente de una a otra y leer al momento la palabra entera. Hago esto para comprimir la palabra, para que quepa en este espacio. Los clientes de los copistas modernos solían ser alcaldías o corporaciones, coleccionistas particulares o la reina para los envíos de cartas reales, y en ocasiones incluso alguien que deseaba tener iluminado su poema favorito. Los copistas iniciales fueron los primeros monjes y sus obras eran siempre religiosas. Mirando hacia adentro tras los muros de un monasterio, sus intereses eran espirituales. Más tarde los copistas legos se volvieron hacia el mundo exterior y reflejaron la dura realidad de la época. En el norte de Europa, asolada por la peste negra y la guerra de los 100 años, se representaba a menudo la muerte, la peste y la espada. Las artes marciales proporcionaron una esperanza de triunfo sobre el mal, y vemos que las formas de las letras utilizadas por los copistas nórdicos empezaron a reflejar todo esto. Desarrollaron el estilo gótico, con sus letras verticales y puntiagudas. Este copista nórdico cambió el estilo de las letras heredadas de Carlomagno. Por ejemplo, la decisiva letra O. Nosotros llamamos a la O la madre del alfabeto porque en el interior de su redonda forma podemos encontrar reflejadas las formas de muchas otras. La letra T, la letra U, la letra S, todas se adaptan perfectamente. Y lo que decimos de la letra básica, de la forma de la O y sus cambios a lo largo de los siglos, podemos aplicarlo a todas las demás letras del alfabeto. Hemos dicho que empezamos en la época carolingia con una O redondeada, prácticamente circular, que ha ido reduciéndose a lo largo de los años, haciéndose más angulosa, hasta que por fin terminó en el estilo gótico, que es de trazo espeso, oscuro, fuerte y de forma geométrica. Así que si escribimos aquí arriba las letras A, B y C en escritura carolingia y escribimos aquí abajo las mismas letras del alfabeto en gótico, observamos características completamente distintas. Unos trazos reducidos, ricos, pero lóbregos que desfilan por la hoja. La escritura nórdica. La gente del sur pensó que era brutal y la bautizó con el nombre de gótica, que deriva del nombre de los godos, los bárbaros del norte. Esta oscura forma de escribir iba en consonancia con las frías y grises ciudades del norte. Pero en el sur la forma de la escritura era más antigua y más ligera. Los italianos rechazaron los trazos verticales, fuertes y ásperos, de las negras letras góticas que se llevaban en todo el resto de la Europa de aquel tiempo.
no reflejaban su estilo de vida y lo que pensaban de ella. Los italianos seguían utilizando las letras del Imperio Romano y de estas derivaron las mayúsculas de un nuevo estilo de escritura, mientras que las minúsculas derivaron del estilo carolingio. Este estilo se llama bastardilla o itálico, sencillamente porque proviene de Italia. Y es un estilo de trazos abiertos, ligeros y sueltos que reflejan un creciente interés en la vida de la Roma clásica. Lo que llamamos bastardilla era la base de la escritura cotidiana en aquellos tiempos, y personas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel escribieron en este estilo que podemos llamar itálico. También la Secretaría Papal adoptó este estilo. De este modo, cuando se enviaba una carta fuera del Vaticano, se mandaba al mismo tiempo un ejemplo de escritura itálica a todas las naciones de la cristiandad. Una hermosa escritura italiana. Así la llamaban los maestros. Para los abogados y los banqueros era su estilo oficial. Y pronto se convirtió en el estilo utilizado por los diplomáticos y por los hombres de letras de las universidades de Europa. Reemplazó el estilo gótico y fue la escritura del rico y poderoso. Isabel I aprendió la escritura itálica con su tutor. María, reina de Escocia, escribió sus cartas de amor en este estilo. Y cuando Felipe II decretó la invasión de la Inglaterra de Isabel por medio de la Armada, también utilizó la bastardilla. La demanda de libros crecía y también la escritura de documentos. Para proteger los misterios de sus antiguas artes, los copistas y productores de libros se reunieron en gremios que fueron aprobados y regulados por el alcalde y los concejales de la ciudad de Londres, cosa que todavía persiste. La excelentísima compañía de papeleros y la compañía de escribanos ejercen en conjunto un monopolio sobre la producción de libros y la escritura de documentos legales y comerciales. Se hicieron grandes fortunas. Los escribanos extendían documentos legales para los mercaderes y terratenientes, lo que les proporcionó una información muy valiosa. Y al cabo de cierto tiempo, muchos de ellos ejercían como consejeros financieros, agentes de bolsa e incluso prestamistas. Los escribanos no siempre resultaban populares. Se decía que eran seres engendrados por una pluma y que habían salido de un tintero. Con la seguridad que les proporcionaba su gremio y cofradía, los escribanos y los productores de libros estaban en la cumbre de la prosperidad. Fue la era de oro de los pendolistas. Pero llegó la imprenta. Los libros impresos significaron el fin de los escribanos, lo mismo que, más tarde, hizo el coche con el caballo. Rompió su monopolio y los dejó atrás. Ningún escribano podía competir con la máquina. Durante los 50 años siguientes a la invención de la imprenta en Alemania, a mediados del siglo XV se imprimieron 6 millones de libros. Una imprenta podía producir unas 120 páginas en una hora, mientras que el escribano solo podía hacer una. Los utensilios del impresor eran tipos metálicos movibles. El escribano solo tenía su pluma de ganso y al final se rindió.
Samuel Thomas enseña cuidadosa y rápidamente escritura y aritmética. Arruinados por la imprenta, muchos escribanos tuvieron que dedicarse a la enseñanza y se convirtieron en maestros. Otros se colocaron en la plaza del mercado y se dedicaban a escribir cartas por encargo. El calígrafo tenía que atraer parroquianos. Necesitaba distribuir cientos de folletos para atraerlos. Necesitaban mostrar ejemplos para que pudiesen elegir. Un pequeño cuaderno con el estilo itálico. Necesitaba al impresor, pero este debía ser barato y debía saber reproducir el estilo individual de cada calígrafo. Con los tipos móviles no se podía conseguir esto. En cambio, sí se podía conseguir con el grabador. Esta es una plancha de cobre en la que estoy acabando de poner los toques finales a una G. Esta clase de plancha de cobre solo se puede trabajar a mano porque hay que hacer muchas florituras y esta clase de trabajo no se puede hacer a máquina. En esta T, que estoy terminando, hay que dejar en la base una textura áspera, porque al ser muy pesada necesita tener una base áspera para recibir la tinta correctamente. En una letra más fina tendríamos que dejar una base cóncava. Ahora voy a empezar a trabajar en las volutas. La plancha está apoyada en lo que llamamos saco de arena, lo que me permite mantener mi mano quieta mientras la plancha se mueve para que yo pueda grabar las volutas. El instrumento se queda siempre en la misma posición y es la plancha la que se mueve empujada por la otra mano. Esto resulta un movimiento muy lento y la base se suaviza y redondea muy ligeramente, de forma que el centro resulte más profundo que los lados para que la tinta agarre bien. La lupa tiene un foco de 7,5 centímetros y es necesario usarla incluso en una plancha de este tamaño porque no se puede trabajar con la potencia de vista normal. Y muchos de los grabados que hacemos actualmente tienen un tamaño aproximado de 1,5 milímetros. En cuanto recibo la plancha, lo primero que hago es cubrirla toda con tinta, las ranuras y los puntos, lo que sea. Y una vez que esté todo recubierto de tinta, se puede ver que brilla mucho después de haber limpiado la superficie. Entonces se golpea suavemente con un tampón que está recubierto de fieltro y que absorbe la tinta y la deposita luego en las ranuras y estrías. Hay que eliminar la mayor parte de la tinta con un paño que pasaremos por la superficie de la plancha. Luego tendremos que limpiar la superficie de la plancha a mano para al fin eliminar los residuos grasos de la tinta que quedaron adheridos al metal. Todo impresor escuchaba machaconamente desde los días de iniciar su aprendizaje que había que eliminar todo resto de tinta de la superficie de la plancha. Moja entonces la palma de la mano en tinta, que por su ligerísima consistencia grasienta hace que el jaboncillo se adhiera perfectamente a ella, consiguiendo así un abrillantador muy adecuado para dejar la plancha preparada para el siguiente paso. Lo importante es no eliminar la tinta que se ha depositado en las estrías. Solamente hay que eliminar la que sobra por la superficie. Y ya está. Una plancha de cobre con un grabado bien tratado podrá servir para imprimir varios cientos de ejemplares antes de que se desgaste. Y cada uno servirá para dar a conocer al calígrafo y a su estilo favorito.
Una vez que la superficie estaba limpia y la tinta en las estrías preparada para la impresión, era muy importante la elección del papel a utilizar. Tenía que ser fuerte y a la vez lo bastante flexible para poder ser presionado, sin miedo a rasgarse, en las estrías, para recibir de ellas la tinta allí depositada. El papel, que en origen se hacía de trapos, se humedecía ligeramente en una pila donde había agua antes de colocarlo debajo del rodillo. Había una manta de fieltro que tenía funciones de amortiguador entre el rodillo y el húmedo papel, y servía como ayuda para que el papel penetrara en las estrías llenas de tinta. Una huella del pulgar manchado de tinta o una manchita de tinta olvidada en la superficie de la plancha podían llegar a arruinar todo el trabajo. Entre los que se dedicaban a este oficio se decía que el aficionado con manos limpias conseguía un trabajo sucio, pero que un profesional con manos sucias conseguía mantener limpio su trabajo. En la plancha de cobre se podía reflejar cualquier voluta o floritura de que el calígrafo fuera capaz. Era este un arte que había evolucionado en contraste con la uniformidad de las letras impresas. Los grabados complicados esclavizaron a generaciones de niños. El trabajo de un muchacho desde los 10 hasta los 13 años muestra lo que se podía hacer. Este es un ejemplo de la escritura que se hacía en una pequeña escuela rural. El autor es Richard James, de 10 años, en la Navidad de 1854, y seguramente se la llevaría a casa para que sus padres vieran los progresos que había hecho en caligrafía. Con el paso de los años, seguiría mejorando. Y además de este ejemplo de su caligrafía, aquí tenemos otros ejemplos de sus estudios de historia y geografía. Fíjense en este precioso dibujo de la batalla de Sebastopol. Un croquis del terreno hecho con pluma de ganso. Y también la disposición de las tropas, la clase de cosas que podían entusiasmar e interesar grandemente a un muchacho de su edad. Él, sin duda, tenía mucha destreza en el uso y manejo de la pluma de ganso o cañón. Era una buena propaganda para el colegio, al que no le venía nada mal. Y yo creo que incluso el maestro pensaba en ello cuando los chicos hacían sus tareas. Fíjense en el control que demuestra el trazo hacia abajo mientras la pluma de ganso ejercía presión y en la suavidad del trazo al ir hacia arriba. La señal es muy fina. Y además cada letra estaba trazada muy elegantemente y hay un espacio regular entre una y otra al mismo tiempo que el trabajo avanza. Un trabajo realmente precioso. No creo que ningún muchacho de 13 años pueda hacerlo también hoy en día. En aquellos tiempos tampoco había muchos capaces de hacerlo, pero los escolares victorianos trabajaban duro porque pensaban que su futura prosperidad dependía de su buena mano. Hemos hecho esto para que vieran cómo se hacen las letras. Un trazo inicial para que la tinta empiece a fluir libremente por la pluma. Un trazo hacia abajo más espeso, un trazo hacia arriba más fino y de nuevo un trazo fuerte hacia abajo. Y no tengan miedo de levantar la pluma del papel si con esto creen que les va a resultar más fácil. En redondo y nuevamente hacia abajo. Los futuros patronos deseaban unos calígrafos perfectos, pero como estilo era raro, pretencioso y difícil. Trazo hacia abajo. Bueno, Cumberland, eso no está demasiado bien. Es muy difícil. Sí, es muy difícil, sí. Era muy duro para los muchachos y también para la pluma de ganso. Esta pluma de ganso se maneja muy bien. Resulta ligera para la mano y es flexible. El único problema es que, al tratar de imitar la forma de las letras grabadas con esta pluma muy afilada, sometemos al material a un gran desgaste. La pluma de ganso tiende, de por sí, a ablandarse al mojarla constantemente en la tinta. Y como tiene una punta muy afilada, al final acaba desgastándose.
Otro problema que preocupó constantemente a los calígrafos a lo largo de muchos años fue que las dos partes de la punta de la pluma, o plumín, tienden a separarse con el uso, lo que hace que la escritura resulte de trazo más grueso de lo que sería deseable. Ya nos podemos imaginar lo que sería su trabajo con todos estos problemas. La pluma de ganso, a pesar de ser un objeto muy bonito, con el uso se ablanda. El plumín se abre y su punta se vuelve roma. Y esto es lo que sucede, manchamos nuestro cuaderno. Aparece el plumín de acero. Las abundantes curvas del grabado eliminaron por completo a la pluma de ganso, después de 2000 años de servicio. El plumín de acero, fabricado en serie por las maquinarias de la Revolución Industrial, se hizo el amo y señor.